y extendió su reino sobre toda la faz de la tierra, porque el pueblo se había hecho sumamente numeroso. Bueno, entonces el reino de Shule se extendió por gran parte de América. ¿Por qué? Porque el pueblo se multiplicó. ¿Por qué? Porque había un buen gobernante. Y ese es el punto, ¿no? Por gobernantes pecadores y por pueblos pecadores es que esas naciones no crecen, sino que de lo contrario su población disminuye y su tasa de natalidad disminuye y disminuye por causa de sus pecados. Bueno, eso lo hemos visto en estos tiempos, ¿no? Ahí están esas naciones, ¿no? Llamando inmigrantes, vengan, vengan, porque se han dado cuenta que cada vez son más pocos y pocos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por causa de sus pecados, claro. Y porque en su momento rechazaron a los extranjeros. Así es, violando una ley de Dios, que es tener compasión del extranjero. Así que como cerraron sus puertas y también violaron otra ley, que es el de multiplicarnos, entonces han prohibido que, o han enseñado que solamente las personas deben de tener un hijo, 2 hijos, y de esta forma han reducido su población, al punto de llamar a gente para que se pueble nuevamente su país. Qué triste, qué patéticos, ¿sí o no? Por desobedecer las leyes de Dios, por desobedecerle a Dios. En cambio, el gobierno de Shule dice que se extendió por gran parte de América porque se multiplicaron. Luego dice, y sucedió que Shule también engendró muchos hijos e hijas. Amén, amén, amén. Bueno, es un mandato. Y bueno, como que siempre nos va enseñando lo mismo Dios, ¿no? Multiplíquense, tengan hijos, multiplíquense, tengan hijos, multiplíquense, tengan hijos. Si es que pueden, si es que tienen dinero. Lo mismo con tener más mujeres, ¿no? Si es que pueden y si es que tienen suficiente dinero. Y sobre todo si tienen suficiente tiempo, ¿ok? Bueno, hay excepciones cuando no lo haces por el reino de Dios, ¿ok? Pero generalmente Dios te pide que te multipliques. Así que Shule estaba obedeciendo una ley de Dios y se estaba multiplicando cada vez más y más. Dice que tuvo muchos hijos e hijas. Y bueno, hay algunos que tienen muchísimo dinero y muchísimo espacio y muchísimo tiempo para engendrar muchos hijos, hijas. ¿Y qué pasa? Pero son estériles. Ok, Dios los castigó por causa de sus pecados. Entonces no todo hombre o mujer puede tener muchos hijos y el mundo piensa que esto es posible. No, no, no y no. Ven a una mujer que tiene como 10 hijos, como maldita, ¿no? Como una familia maldita, pobre de ellos, ¿no? Cuando es todo lo contrario, son benditos. O sea, ese hombre y esa mujer son 10 veces más felices. Su felicidad se multiplicó por 10. Son totalmente benditos, aunque tal vez sí sufran económicamente. Es una bendición. En cambio, el no tener hijos es una maldición. Es como ser un árbol que no da manzanas, una planta que no da semillas. Es triste. Así que Dios hizo que Shule sea bendito. Bueno, lo dejamos ahí, rápidamente pasemos al resumen. Dice que el reino de Shule se extendió por gran parte de América. ¿Por qué? Porque el pueblo se había multiplicado, ¿ok? Entonces Dios bendijo a este pueblo, bendijo los vientres de todas las mujeres del pueblo de Shule, y por eso es que tuvieron hijos y más hijos. Y hemos entendido que Dios marchita, seca los vientres de todas las mujeres cuyas naciones son pecadoras, cuyas naciones violan las leyes de Dios. Y les puse el ejemplo de todas estas naciones en la actualidad, que se creen las grandes naciones, ¿no? Y que han creado leyes como que, bueno, solamente ten 2 hijos y han enseñado a violar esa ley de multiplicarse. También han violado la ley de ser compasivos con los extranjeros y rechazan a los extranjeros. ¿Y qué tenemos como resultado? Naciones grandes, espaciosas, con pocos habitantes. Y ahora están mendigando inmigrantes. ¿Sí o no? ¡Qué patéticos! Así que es una bendición. Dios bendijo a Shule para que tengan muchos hijos e hijas. En cambio, hay personas que son muy adineradas, pero no pueden tener hijos. Y por otra parte vemos a personas que son pobres, pero que tienen 10, 12 hijos y varias esposas incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios los bendijo.
haciéndolos fértiles, multiplicándolos. ¿Por qué? Porque no son pecadores. ¿Entendido? Así que todo se resume en eso, ¿ok? El pecado trae esterilidad, mas la santidad trae fertilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Lo dejamos ahí.